Hola queridos traders, ¿cómo están? Llevo unos días sin subirles nada de contenido. Eso ha sido porque he estado trabajando en algo bien especial que sé que les va a encantar. Es un tema que le va a gustar mucho a la comunidad porque va a hacer que nuestro trading sea mucho más sencillo. El día de hoy voy a mostrarles cuáles fueron mis entradas en el Nasdaq, en el S&P 500 y en el Dow Jones con mi indicador, que es la sorpresa que les tengo para el día de hoy. Es cómo utilizo yo el indicador para lograr hacer mis entradas mucho más rápido y mucho más precisas. Entonces vamos con el video de introducción y empezamos. Perfecto. Entonces vamos a empezar. Miremos cómo lo tenemos el orden aquí en el MetaTrader. Ya estamos acá viendo la gráfica del Dow Jones. Perfecto. Entonces, lo primero que quiero mostrarles o lo primero que vamos a utilizar es nuestro checklist. ¿Qué es nuestro checklist? Básicamente es lo que utilizamos para seguir nuestro plan de trading. ¿Listo? Entonces, déjenme, yo me voy a ubicar un poquito para arriba de la imagen. No, este no. Necesito es este para que ustedes vean exactamente qué es lo que qué es lo que voy a mostrarles, mejor dicho. Entonces, acá vemos a la izquierda, aquí abajo, todas las herramientas que tenemos disponibles para poder usarlas dentro de nuestro gráfico, ¿sí? Si las usamos todas sin saber una estrategia o sin saber cómo funcionan, pues va a quedar demasiado rayado el gráfico. Entonces, de la forma en la que les voy a explicar cómo usarlo, es como deberíamos usarlo. Entonces, lo primero que vamos a activar son las confluencias, ¿sí? Que este es nuestro checklist. Revisemos si se alcanza a ver. Sí, perfectamente. Entonces, aquí vemos H1, MSS, FBG, OBBB, BPR, F75 y PDA. Ustedes se preguntarán qué es esto. De pronto, para las personas principiantes en el trading va a ser un poco de japonés avanzado, pero a medida que vayamos viendo los videos y a medida que vayamos revisando pues el uso, vamos a mirar qué significa cada una de estas cosas. Entonces, ¿por dónde empezamos? Como dice nuestro checklist, por H1. Entonces, chequeamos el botón H1 y revisamos qué podemos hacer en H1. En H1 pues vamos a ver el comportamiento y pues nosotros a simple vista podríamos revisar que de este punto a este punto tenemos una tendencia alcista, ¿sí? De este punto a este punto vamos a mirar qué pasó, ahora sí. De este punto a este punto tenemos una tendencia alcista y de este punto a este punto pues tenemos una tendencia bajista. Estos son los últimos 8 días tal vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 días. Pero si nosotros quisiéramos determinar cuál es el comportamiento de cada día, de pronto a simple vista, los más expertos podrían determinar cómo funciona. Pero vamos a utilizar la primera herramienta de nuestro Fabi Tools, así se llama el indicador, Fabi Tools. Entonces, en este punto vamos a activar los altos y los bajos diarios. Entonces, él automáticamente me muestra cuál fue el máximo del día y cuál fue el mínimo del día. Hasta ahí yo creo que podemos identificarlo a simple vista, pero pues no tenemos que pintar rayas, ¿cierto? Simplemente con un clic lo ponemos, con un clic lo quitamos. Es prender y apagar. Ahora queremos revisar lo de la tendencia, que era lo que estábamos viendo al principio. Entonces, la tendencia, nos vamos a ir a altos y bajos de las velas. Entonces, esta funcionalidad nos va a permitir revisar cuál ha sido el comportamiento de nuestra gráfica. Entonces vemos que los primeros días tuvimos un comportamiento alcista y después de unos días comenzamos a revisar que cada vez que abre el precio cierra más abajo de donde abrió, excepto este día, ¿no? Pero digamos que este día simplemente fue una mitigación de pero revisamos que son bajos, cada vez más bajos, y las flechas nos indican que vamos para abajo. Entonces, si vamos para abajo, lo correcto, o si nosotros queremos seguir la tendencia, que es la forma en la que
operamos o en la forma en la que yo opero, debemos revisar cómo hacemos para poner en uno de estos lugares ventas. ¿Para qué? Para irnos a favor de la tendencia. ¿De acuerdo? Entonces, una vez revisamos H1, ya podemos entender que vamos a buscar ventas en el día de hoy. Entonces, no queremos ver nuestro gráfico rayado, entonces apagamos las flechas. Ahora nos vamos a 15 minutos. En 15 minutos nos vamos al día de hoy y vamos a identificar dos cosas. La primera, cuál fue el alto anterior y cuál fue el bajo anterior. ¿A qué me refiero con bajo y alto anterior? Del día anterior. ¿Listo? Entonces, si nos damos cuenta, en este punto vamos a usar un segundo, vamos a usar esto así y las vamos a coger de color morado, por ejemplo. Listo, violeta, no sé cuál es ese color, magenta. Vamos a revisar, ¿sí? ¿Cuál es el comportamiento de los altos y los bajos del día anterior? Entonces, lo vamos a hacer con este muy detallado y con los otros un poquitico más rápido, pues para poder hacer el análisis completo. Entonces, vemos que este es el alto del día anterior y si revisamos, este es el bajo del día anterior, ¿de acuerdo? Entonces, ahora vamos a utilizar otra herramienta de nuestro Fabi Tools, que es las sesiones. Entonces, yo puedo colocar sesión de Tokio, sesión de Londres o sesión de Nueva York. ¿Listo? Entonces, la sesión de Nueva York de pronto no se ve muy bien en el video, ¿sí? En YouTube por la resolución, pero pues está pintado de un rojo muy muy claro. Entonces, la que nos interesa en este momento es Tokio. Entonces, vemos que Tokio tiene una distribución bajista, ¿de acuerdo? Y cuando inicia Londres, nos da un mechazo hacia abajo y luego viene a corregir este imbalance que está acá. Esto lo que nos dice es que la gráfica o el precio tiene una tendencia bajista. Porque cogemos Tokio, lo partimos a la mitad, vamos a usar otra herramienta que se llama Fibo PDA, ¿sí? Con Fibo PDA podemos crear un Fibonacci automáticamente que nos permite hacer el premium y el discount. Entonces fíjense que si entendemos el concepto, sabremos que arriba es la zona premium y abajo es la zona discount. Entonces fíjense que el precio entra a la zona de descuento, se acerca a la zona de equilibrio y continúa su distribución bajista. ¿De acuerdo? Entonces, una vez hecho esto, yo ya puedo identificar que nuestra sesión va a ser bajista. A menos de que nos haga un cambio de tendencia, pero eso lo vamos a ver más adelante o en otro caso. ¿Cómo podemos quitar esto? Clic derecho, eliminar o simplemente como hicimos con lo de las flechas, prendemos y apagamos. ¿Listo? Entonces, aquí ya hemos limpiado nuestro gráfico. Hay otro punto importante que es la apertura de medianoche. Entonces fíjense que la apertura de medianoche nos va a permitir también saber que el precio va a rebotar en un punto muy particular. Y fíjense que cuando yo activo Londres, Londres viene, cierra este imbalance que está aquí y nos hace una distribución bajista. Entonces, Fabián, pero ¿cómo así que ahí hay un imbalance? Entonces, ya sabemos que la zona de medianoche nos permite también indicar situaciones para meter nuestros trades. Pero la pregunta era, ¿cómo hago yo para saber que en este punto hay un imbalance? Entonces, usamos otra herramienta. Vamos a desactivar la medianoche y vamos a activar el Fair Value Gap. Fíjense acá abajo. No sé si lo estoy tapando yo con la cámara. Sí, efectivamente. Lo que quiero mostrarles es esto de acá, esto que está acá. ¿Sí? Fíjense que aquí dice un nuevo FBG. Esto también lo hace automáticamente el indicador, el software que yo hice. Entonces, cuando él ve que se genera un Fair Value Gap, yo puedo ir a la gráfica rápidamente y revisar qué está sucediendo en ese escenario, ¿cierto? Entonces, esa es otra de las funcionalidades que después las pondremos pues a prueba. Realmente necesitamos en este momento analizar qué está sucediendo o qué sucedió con el Dow Jones en este punto. Entonces, si nosotros hacemos un poco de zoom, ¿sí? Vamos a hacer un poco de zoom para que se vea un poco más claro el tema. Otro zoom más, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta que en esta zona, pues evidentemente hay un desequilibrio, pero
Probablemente si estamos iniciando en el trading, no vamos a identificar fácilmente qué está sucediendo acá. Entonces, nosotros activamos la herramienta de Fair Value Gap, que es FVG, y nos damos cuenta que nos hace un Fair Value Gap bajista. Esto en la metodología de Smart Money Concept es un... No sé si han escuchado, eso lo veremos de pronto en clase, o si quieren que se los explique, que es un BC y que es un CB, ¿sí? Entonces, los BC son rojos y los CB son verdes. Entonces, eso no vamos a entrar en ese detalle en este momento. Simplemente estamos haciendo el análisis de qué es lo que está sucediendo y les estoy mostrando también cómo funciona nuestro software, cómo funciona el software que yo desarrollé para poder hacer nuestro trading mucho más fácil. Entonces, al igual que los otros componentes, yo prendo y apago y él me pinta automáticamente cuáles son los Fair Value Gaps. Entonces, si se dan cuenta, que era lo que yo les decía, él viene a cerrar este espacio, este hueco en el precio, ¿sí? El Fair Value Gap se identifica con 3 velas, 1, 2, 3, que la 1 no se conecte con la 3, ¿sí? Aquí vemos la mecha de la 1, la mecha de la 3, y estas dos no se conectan, ¿sí? Por eso el software pinta un Fair Value Gap en este punto. Entonces, fíjense que en este punto el precio cierra el Fair Value Gap, ¿sí? En este punto de acá, y hace una distribución bajista. ¿Qué sucede más adelante? Se generan dos Fair Value Gaps, que esto también lo vamos a ver en clase o lo vamos a ver más adelante en otros videos. Cuando un Fair Value Gap es importante y cuando no, ¿sí? Entonces, en este caso, estos no son importantes, realmente no son importantes, o por lo menos en la temporalidad de 15 minutos no son importantes. Y pues más o menos así es que funciona esto. Entonces, ya identificamos cómo pintar, cómo marcar y desmarcar nuestros Fair Value Gaps. Sí, aquí vemos nuestra entrada, pero pues vamos a llegar a ese punto. Ahora, una vez identificamos H1 y M15, entramos a M5. Entonces, en M5, vamos a quitarle un poco de zoom a esto para identificar dónde estamos. En M5 nos damos cuenta que el precio, pues después de la apertura de Londres, me hace una distribución bajista, ¿sí? Entonces Londres, esto es Londres, y me hace una distribución bajista. Luego viene a buscar un punto importante en esta zona, ¿sí? ¿Eso cómo lo hacemos? Ese punto importante, ¿cómo lo determinamos? Ese punto importante lo determinamos con una herramienta que también nos da el indicador, que es el FIBO base. El FIBO base lo ponemos siempre desde el alto más alto hasta el bajo más bajo que conocemos. En este momento, digamos que todo lo que estamos viendo en esta zona, voy a ponerle un poquitico de zoom para que ustedes vean qué estoy haciendo. Voy a quitar la sesión de Londres para que sea mucho más claro. Y si nos damos cuenta, el precio tiene una distribución bajista y hace un retroceso casi que milimétrico al 75%. ¿Listo? Entonces, los que han usado el MetaTrader se pueden dar cuenta que si yo quiero pintar un Fibonacci, me toca ir a configurarlo y seguramente lo van a ver así de plano, ¿no? Líneas negras, raya roja y los numeritos negros. Aquí vamos a encontrar cosas un poquitico más descriptivas que nos van a permitir hacer entradas mucho más precisas. Entonces, en este punto nos damos cuenta que esta zona está de color verde. Esta zona de color verde nos identifica cuál es la zona ideal de entrada, ¿sí? Entonces, para los que también conocen el Smart Money Concept, también van a identificar que esta zona de acá es importante. Entonces, nosotros vamos a marcar nuestros movimientos basado en varias indicaciones, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a determinar es nuestro checklist. ¿Listo? Vamos a ver si por aquí se ve todavía. Voy a hacerme un poquitico más pequeño y me voy a colocar por aquí en el centro para que no pongamos encima de la cámara las cosas que vamos pintando. Entonces, ¿qué vamos a revisar acá? Vamos a revisar cuáles son nuestras zonas operativas. Entonces, mi zona operativa yo la llamo Silver AM o Silver PM. Entonces, esto es basado en otra metodología que se llama Silver Bullet, ¿sí? Que los que conocen el Smart Money Concept saben a qué me refiero, pero pues básicamente son zonas donde operamos y hay más volumen. Entonces, si se dan cuenta,
yo la activo y la desactivo, ¿sí? Y él me indica cuáles son los últimos bajos y altos que deben ser superados o tomados para yo hacer mi entrada. Entonces, fíjense que estas dos líneas azules que se pintan acá, ¿sí? Vamos a hacer un zoom para que ustedes vean mejor qué es lo que les estoy tratando de explicar. Entonces, estas líneas azules, hay dos opciones. La primera opción es o que las atraviese con fuerza, ¿sí? Pueden ser bajistas o alcistas, que las atraviese con fuerza, o que simplemente haga una toma de liquidez. Entonces, eso nos va a indicar hacia dónde va el precio. Si esto hubiese sido una toma de liquidez, nosotros vamos a buscar un movimiento alcista para irnos en compras. ¿Listo? Pero como atravesó estas líneas azules, que fueron los últimos bajos que identificó el software que debía tomar, o pues tomar, me refiero a ¿qué? A liquidez, o atravesarlos, en este caso los atraviesa. Al atravesarlos, ¿yo qué voy a buscar? Esto me genera automáticamente una configuración bajista. ¿Listo? Entonces, al generarme una configuración bajista, yo identifico acá varias cosas. Entonces, recuerdan nuestro checklist, ¿verdad? Entonces, el MSS. ¿Qué es el MMS? El MSS, perdón. El Market Structure Shift. ¿Listo? ¿Qué es eso? También es llamado como displacement. ¿Listo? Entonces, el displacement es un movimiento muy fuerte compuesto por 2 o 3 velas que hacen un rompimiento de estructura y me dejan un imbalance. Esa es la definición. ¿Listo? Básica. Ahora, vamos a coger nuestro FIBO base. ¿Sí? Nuestro FIBO base es este. El software nos lo pinta pues de acuerdo al zoom que tengamos, entonces nosotros lo acomodamos a nuestra necesidad y cogemos el último alto y el último bajo. ¿Sí? Entonces, el último alto y el último bajo. Como ya les había explicado en el movimiento anterior, para mí esta zona del 70 y 75 es importante. ¿Listo? O bueno, para mí no, para la metodología. Esta zona es importante. Pero hay, ¿cómo explicarles? Hay trades de más relevancia o de más riesgo-beneficio. Bueno, de más beneficio realmente, no más riesgo, porque el riesgo, bueno, eso lo revisamos después. De más beneficio, me va a permitir llegar a un target. Fíjense que el FIBO que me pinta el software de una vez me ubica el target. El target normalmente, esto sí es un gusto personal, normalmente es un 10% más del FIBO completo, ¿sí? Entonces, si ustedes miden de cuánto hay del 0 al target, es el 10% de todo el Fibonacci. ¿Listo? Entonces yo me voy un poquitico más allá. ¿Cómo hice yo mi trade? ¿O cómo metí yo mi trade? Entonces, lo que yo hice fue, ya tengo el H1 listo, ya tengo el Market Structure Shift listo, ¡prum! Ahora me toca buscar Fibonacci, ¿cierto? Entonces, al buscar Fibonacci, yo vengo y pinto mi Fibonacci. Entonces, ¿me genera Fibonacci ese displacement? Sí, efectivamente, aquí me está pintando un BC o un Fair Value Gap en rojo, donde el 50% de ese Fair Value Gap es este, y las velas consecuentes, ¿sí? Las velas que continúan, comienzan a llenarme ese Fair Value Gap, ¿sí? Pero entonces yo me doy cuenta de algo más que está aquí en mi checklist. O sea, es importante que recuerden lo siguiente. Este checklist lo que me va a permitir a mí es seguir mi plan de trading. Es lo que tengo que buscar yo para hacer una entrada. Entonces, entre más sencillo y entre más fácil yo tenga la estructura del mercado, pues más sencillo va a ser para mí tener una entrada. Entonces, ¿qué me dice mi plan de trading? Mi plan de trading me dice OB o BB. ¿Qué es OB o BB? Entonces, un order block o un breaker block. ¿Listo? Entonces, el order block es el último movimiento alcista que me generó este movimiento bajista. Entonces, si yo reviso entre estas últimas 3 velas, ¿sí? ¿Cuál es mi order block o cuál es la vela con mayor volumen antes de este movimiento bajista? Pues nos vamos a dar cuenta que es este. ¿Listo? Entonces, al darme cuenta que es este order block tiene una cualidad bien particular, y es que es el componente inicial de este Fair Value Gap. ¿Listo? Entonces, como ya sabemos que hay un Fair Value Gap, pues ya no lo necesito, lo quito de la ecuación y me doy cuenta, ya pinté mi order block. Sí, ¿es un order block o un breaker block? Un order block. Después les explico qué es un breaker block. Entonces, order block, listo. Adicionalmente, me dice, Fabián,
en el análisis que usted está haciendo, esto es o sea, hay un BPR en el camino, que es un BPR, es un Balance Price Range. Entonces, un BPR, si ustedes se dan cuenta, si yo voy a quitar un segundo el FIBO base para explicarles qué es un BPR. Entonces, si yo reviso cuáles son los Fair Value Gaps, ¿listo? Aquí hay un Fair Value Gap rojo, aquí hay uno verde, aquí hay uno rojo, 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 y acá atrás verdes, 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 ¿listo? Verde, verde, rojo, rojo, rojo. Ahora, ¿qué es un BPR? Un BPR es la unión de dos Fair Value Gaps, ¿listo? Entonces, un BC con un CB, ¿listo? Entonces, un Fair Value Gap alcista con un Fair Value Gap bajista. Este punto de acá, en la mayoría de los casos, se vuelve importante. ¿Qué? Cuando yo le sumo otras confluencias, ¿no? Entonces, las otras confluencias que son un Order Block o un Breaker Block, un Fair Value Gap mayor, un Market Structure Shift, y adicionalmente utilizamos nuestra herramienta de Fibonacci para poder entrar. Entonces, listo. Una vez estando acá, yo ya les expliqué que es un BPR. Entonces, como no hay en el punto donde yo estoy tratando de entrar, no hay un BPR, pues no lo marco, ¿sí? O sea, en mi checklist aquí ya no tengo yo ningún BPR. Entonces no lo marco. Ahora, vamos a mirar el F75. ¿Qué es el F75? Entonces, el F75 es lo que estábamos revisando acá. El F75 es esto. Yo estoy marcando el principio de mi movimiento con el fin de mi movimiento, que es este de acá, ¿sí? Y fíjense que como yo tengo marcado mi Silver AM, ¿sí? Este es mi Silver AM. Mi Silver AM en hora Colombia es de 9 de la mañana a 10 de la mañana. Esta es la parte donde más volumen se mueve en el día, ¿sí? O en la tarde, que eso lo veremos en otros videos. Entonces, el precio viene, me hace el bajo, me hace un rompimiento y comienza a devolverse. Entonces, ¿se devuelve hasta el 75%? No, continúa. ¿Pero por qué continúa? Porque yo tengo aquí un order block, ¿sí? Que es justamente cuando se activa mi orden. Entonces, fíjense que la base de mi order block, vamos a usar esta flechita para indicar dónde se activa mi orden. ¿Listo? Entonces, mi orden se activa justo en la entrada del order block. Pero, Fabián, y para poder poner la orden, entonces yo tengo que irme a la calculadora, revisar cuál es el volumen que voy a meter y después venir otra vez al MetaTrader, poner el volumen y eso. No. ¿Cómo les parece que no? Yo en el software desarrollé otra aplicación que me va a permitir hacer esto mucho más sencillo, mucho más simple. ¿Listo? Entonces, ¿qué es? Son estos dos botones que estamos viendo acá. Una orden en buy o una orden en sell. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Vender o comprar? En este caso, voy a vender, ¿sí? ¿Por qué? Porque si estamos viendo nuestro PDRI, que es todo este, ¿en dónde estamos? En la parte más alta, por encima del 50%. Entonces, el PDRI me dice, brother, si usted está ahí arriba, busque ventas, no compras, ¿no? Aquí nosotros no compramos por encima del 50, nosotros compramos por debajo del 50, cuando hay un descuento. Entonces, entramos acá, ¿sí? Yo tengo esta aplicación, me permite a mí tener una herramienta que me muestra cuál es el estado de mi cuenta, ¿sí? Y cuáles son los porcentajes que yo puedo utilizar. Todo esto es configurable, ¿no? O sea, esto no es fijo. Todo esto es configurable. Entonces, yo coloco mi orden ¿dónde? En el borde del order block, que fue lo que yo hice acá, ¿sí? Yo coloco mi orden acá y él automáticamente arrastra mi take profit, ¿sí? O sea, para donde yo mueva mi stop loss, él arrastra el take profit. Y para donde yo mueva mi take profit, él arrastra mi stop loss, ¿sí? Entonces, para los que usan TradingView, pues les va a aparecer una herramienta muy parecida a la que utilizamos allá. Entonces, ¿qué me dice esto? Yo voy a colocar mi stop loss por encima de mi alto, que es este. Voy a colocar mi take profit al nivel del target. Y si nos damos cuenta, esto es el Dow Jones. Yo lo puse en 394. Entonces mi stop loss era un poquitico más grande. Era más o menos por acá, ¿sí? Entonces, si yo coloco mi orden acá, Fabián, ¿y la calculadora y cómo hago? Ah, pues sencillo. Mire, si usted quiere arriesgar el 0.05, pone en volumen 0.05. Si quiere arriesgar el 0.1, pone 0.1. Y si quiere arriesgar el 0.25, en este caso fue lo que hicimos.
Si quiere arriesgar el 0.25, pues pone 0.25, ¿sí? Entonces ustedes me van a decir, pero es que es una relación 1 a 1, pero es porque estamos en este activo, ¿sí? En este activo la relación es 1 a 1. Entonces yo coloco mi volumen en la caja rápida, ¿sí? 0.25, y cuando yo quiera poner mi orden, pues yo hago clic derecho y aquí me aparece Set Limit, ¿sí? Yo puedo colocarla, revisamos si puedo colocarla. Sí puedo colocarla, ¿sí? Entonces él me pone la orden y yo automáticamente podría hacerle doble clic y poner los numeritos que me aparecen acá. Listo, usted dice que su stop loss, ¿dónde va a estar? En 34,606, digamos, no quiero ser tan preciso. Y acá en 34,483, ¿sí? Entonces, modificar orden, ¿listo? Entonces, si se me quedó corrida o algo, pues yo cojo mi take profit y lo acomodo a donde está mi orden, ¿sí? Y así pongo yo mi orden. Pero pues como esto no es una orden, entonces ya fue. Entonces pues voy a eliminarla, ¿listo? Pero es para que vean lo sencillo que es colocar una orden con la herramienta de orden en Cell, ¿listo? Entonces borramos nuestra orden y va, ¿por qué había pintado yo? Entonces vemos que está un poquitico rayado el gráfico. Sí, pero vamos a revisar. Ustedes me van a decir, listo, pero si su target estaba en este punto, ¿por qué la salida se ve en este punto? Entonces les voy a explicar cómo hago yo mis entradas. Entonces, fíjense que la orden se activa en este punto de acá, ¿sí? Un poquitico más abajo, acá, eso. Se activa en este punto. Entonces voy a usar esta flecha se activa en este punto. Y la orden cierra, esta vela cierra acá, luego abre y cierra acá, luego abre y cierra acá. Pero fíjense que me respeta mi order block, ¿sí? Lo que sigue después es una gran vela bajista, ¿sí? Luego otra vela bajista, luego una alcista que no supera la anterior, luego una bajista que supera la anterior y luego una bajista. Y en este punto, ¿sí? En este justo punto, pues yo debería salirme, ¿sí? Esto es una relación 1 a 3, 9, que es una muy buena relación. En este caso, pues son más o menos $60, son $240 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 por 5, 35, en 35 minutos, ¿listo? Ahora, yo en este punto no pongo take profit. Cuando la orden va 1 a 2, que es más o menos por acá, ¿sí? Más o menos por acá no, pues revisemos, para eso tenemos la herramienta. ¿Dónde estaría nuestro 1 a 2? Nuestro 1 a 2 estaría acá. Ahí estaría nuestro 1 a 2, ¿sí? Yo cuando está 1 a 2, yo pongo en break-even la orden, ¿listo? Y no tiene take profit. Yo no pongo take profit. Lo que sí pongo es stop loss, eso sí es importante. Y la orden, pues definitivamente para que se ejecute tengo que ponerla. Pero después de que llega a mi target, yo bajo mi stop loss, ya no está en break-even, que sería este punto de acá, sino bajo mi orden a 1.2, ¿sí? Que era lo que habíamos puesto más o menos por acá. Pero si el precio continúa, llega a mi target, yo hago lo siguiente. Yo coloco la orden, mi stop loss al nivel de la última vela que me generó el target que yo había analizado. Entonces yo pongo mi stop loss acá. Luego espero a que se genere la siguiente vela. Entonces si la genera más para abajo, yo coloco mi stop loss acá. Entonces, ¿la siguiente vela supera la anterior? No. Cuando cierra, no la supera. Entonces, este sigue siendo mi stop loss. ¿La siguiente vela supera la vela anterior? Sí. Entonces, mi siguiente stop loss es este. Luego, continúa la siguiente vela. Cerró. Yo, ¿dónde coloco mi stop loss? Sigue ahí, porque no cerró por debajo de mi vela. Luego viene la siguiente vela, que es esta. ¿Sí? Esta de acá. Pero yo tengo mi stop loss acá, así que quiero explicarles cómo es mi entrada. Y ¿la siguiente vela supera la anterior? Sí, claro, entonces yo pongo mi stop loss a este nivel. Después, ¿la siguiente vela supera mi vela? Sí, entonces yo coloco mi stop loss a este nivel. Luego, ¿la siguiente vela supera mi vela? No. Casi, ¿sí? Fíjense dónde cierra. No la supera, pero fíjense dónde cierra. Entonces, mi stop loss sigue siendo este. Luego, ¿la siguiente vela supera la siguiente? No. ¿La siguiente supera la siguiente? No. ¿La siguiente supera la siguiente? No. ¿La siguiente supera la siguiente? Sí. Pero mi stop loss todavía sigue acá. Entonces, si se dan cuenta, cuando esta vela, esta de acá, supera mi vela, yo me salgo, ¿sí? Como yo ya tengo mi stop loss ahí, pues yo ya me salgo. Entonces, esta orden, que era
1 a 4 se convirtió en una orden, vamos a ver si lo logro colocar, 1.527, ¿sí? Entonces ahí me gané 1.27 veces más lo que me pude haber ganado si me hubiera salido en el target usando la estrategia que les acabo de enseñar. ¿Listo? Entonces, así fue mi entrada en el Dow Jones. No voy a hacer lo mismo así de detallado con las otras entradas, pero sí vamos a hacer el ejercicio desde el principio. Entonces, vamos a ir. Queridos traders, perdón la interrupción. Mientras vemos el siguiente activo, les voy a dejar por acá en los comentarios o en la descripción de este video cómo pueden inscribirse para adquirir este indicador que estoy seguro les va a ayudar en su operativa y pues va a ser mucho más fácil su trading. Si ustedes siguen la metodología de Smart Money, si tienen conocimientos de trading y se dan cuenta que todas las herramientas que están en este video y faltan otras que seguramente van a quedar por fuera, pero pues en estos días volveré a contarles, y les gustaría tenerla, pues dejen sus datos en el formulario que voy a dejar en la descripción del video, y cuando salga al público yo les hago llegar el indicador. Dejen sus datos que apenas salga al público yo les dejo el tema. Ahora sí, sigamos con el siguiente activo de hoy. Entonces, vamos a irnos al Nasdaq. Al Nasdaq. Entonces, vamos a hacerlo un poquitico más rápido. Confluencias. Listo. Tengo activas mis confluencias. Necesito revisar cuáles son los altos y los bajos diarios. Listo. Pum. Entonces parece que aquí hay altos cada vez más altos y aquí hay altos cada vez más bajos y bajos cada vez más bajos. Ok. Si tengo experiencia lo podría revisar así, pero si no, el software me ayuda. Bajos. Listo. Me genera mis flechas y me identifica que ahora vamos para abajo, ¿sí? Entonces vamos a buscar, en este caso, ventas. Listo, ¿cómo buscamos ventas? Vamos a 15 minutos. En 15 minutos ya tengo las flechas, ya no necesito verlas. Ahora necesito revisar cuáles son mis altos y cuáles son mis bajos. Entonces, yo coloco mis líneas color magenta y acá también. ¿Listo? Yo coloco mis líneas color magenta. Tengo que revisar cuál es el comportamiento de Tokio, pero hasta ahora estamos en 15 minutos, entonces nos vamos a 5 minutos. En 5 minutos vamos a revisar Tokio. Tokio tiene una tendencia bajista. Cuando abre Londres, él viene a rellenarme unos espacios que estamos viendo acá, que de pronto son imperceptibles al ojo, ¿sí? Pero si yo activo mi herramienta de Free Value Gap, me doy cuenta que pues en estos puntos de acá había imbalances, entonces él seguramente va a venir a rellenarlos, a esto obedece mi entrada del día de hoy. Entonces, cuando yo estoy en 15 minutos, voy a borrar los Fair Value Gaps. Listo. Ahora vamos a utilizar nuestro Fibo base. Nuestro Fibo base es este. Y nuestro alto es este de acá. Y nuestro bajo es este de acá. Y como ya lo hemos visto, el target 10% por debajo. Ahora revisemos. Yo veo que el precio tiene un rebote importante en el 70 más o menos, pero no supera el 75 y eso me da curiosidad. Entonces yo espero a que esta vela, esto se ve muy pequeño, si yo casi no lo veo, no me imagino ustedes. Entonces, si yo necesito, fíjense que llega al 70, pero llega con fuerza, yo necesito saber que esta vela es superada para saber que el tema funciona. Y como no es superada, fíjense, una vela no, otra vela no, otra vela no, me hace otra vela para arriba, otra vela no, otra vela no, no, y otra vela para arriba. Entonces, yo me ubico en este punto, en el 85, pero el 85, ¿a qué reacciona? ¿O por qué mi entrada está en ese punto? Entonces, vamos a dejar una línea magenta en el 85, ¿sí? Para que ustedes sepan de qué estamos hablando, es este punto de acá, ¿listo? Y vamos a quitar nuestro Fibo base para limpiar un poquitico el gráfico y vamos a revisar en qué horario estamos. Entonces fíjense que este horario, esta fue una entrada, vamos a revisar a qué horas fue esa entrada, porque no lo tengo claro. Esto fue en pre-Nueva York, fíjense que esto fue pre-Nueva York, esto es el Nasdaq, y exactamente fue a las 6:15 de la mañana, se activó mi orden. Entonces,
dónde se activa mi orden y por qué se activa ahí. Listo, eso es lo que estamos revisando. Entonces, fíjense que yo activo otra opción que es el pre-Nueva York. Esto pues también hace parte de una estrategia que yo le enseño a mis alumnos para que ustedes sepan por qué la pinto, ¿sí? O sea, por qué la tengo entre mis herramientas. De hecho, es de las primeras que yo desarrollé. Entonces, fíjense que cuando yo pongo mi Fair Value Gap, en este punto de acá hay un Fair Value Gap importante. ¿Por qué es un Fair Value Gap importante? Porque todas las velas consecuentes son un rompimiento de estructura de esta estructura. ¿Listo? Entonces, al tener este punto acá, lo que yo estoy esperando es que se active mi orden. Entonces, ¿dónde lo pongo yo? Yo no lo pongo en el 50% del Fair Value Gap, sino en el cierre, ¿sí? Yo necesito que cierre por completo ese gap para yo poder entrar. Entonces, yo coloco mi orden en este punto, pero entonces ahí otra vez, Fabián, y la calculadora, y entonces, no. Entonces, como ya sabemos, tenemos una herramienta que nos permite identificar cuál es el volumen, ¿sí? ¿Cuál es el volumen? ¿Cuál es el punto de entrada? ¿Cuál es el punto de salida? ¿Sí? Acá vamos a revisar algo importante, que aquí pasó exactamente lo mismo que en el Dow Jones. Entonces vamos a colocar nuestro FIBO base. Nuestro FIBO base es este de acá. Listo, FIBO base, target, alto más alto. Y yo coloco, entonces vamos a revisar, esto es el Nasdaq. Yo coloco 451. Entonces, mi orden tiene un target más o menos acá. Y mi stop loss está en este nivel, ¿sí? Ahí es donde se activa mi orden. Entonces, este comentario de pronto suena un poco raro, pero muchos de los gurús dicen que en las noticias de alto impacto no se debe operar. Y realmente, si conoces la acción del precio y si sabes para dónde va el tema, seguramente vas a poder aprovecharte de las noticias de alto impacto y no tenerles miedo, como la mayoría de los profesores le explican a sus alumnos. Entre esos a mí, muchos de ellos me explicaron que por nada del mundo se podía operar en noticias de alto impacto. Entonces, fíjense que aquí hay un movimiento muy fuerte a la baja y esto hace parte de una noticia. Justamente a las 9, si nos damos cuenta, nosotros aquí tenemos activado el Silver AM, el Silver Bullet AM, 9 de la mañana en punto, vemos una vela bajista muy fuerte, ¿sí? Pero entonces nosotros ya sabíamos que el precio, o no sabíamos, teníamos una alta probabilidad que el precio fuera para abajo. ¿Por qué? Porque veníamos de días bajistas, porque en Tokio el movimiento fue bajista, porque en la apertura de Londres tomó el último bajo, me dio una mecha muy fuerte, porque después de la apertura de Londres vino a cerrar, ¿sí? Hay un montón de indicios que nos permiten revisar cómo funciona el tema de las noticias para podernos aprovecharnos de ellas. En este caso, pues nos damos cuenta, vamos a utilizar nuestra flechita roja para identificar cuál era nuestro target. Nuestro target era este, ¿sí? Este era nuestro target. Cuando el precio llegara a este punto yo tenía que salirme, ¿sí? Pero vamos a hacer el mismo ejercicio de la vez pasada. Entonces, el precio cuando llega al 1.2 más o menos es como por acá, ¿sí? Antes de la noticia yo ya tenía un 1.2, ¿sí? Yo coloco en break-even mi orden y espero a que se desarrolle el trade. Entonces el trade viene y me da target en el primer minuto de la noticia. Luego baja, baja y baja más. Y luego genera una vela fuerte alcista. Pero esta vela fuerte alcista no supera esta vela gigante bajista, ¿sí? Entonces yo no tomo acción en ese punto. Espero a que se genere otra vela bajista. Pum. Luego se genera otra vela bajista. Pum. Luego se genera una vela alcista que no supera la anterior. Luego una alcista. Pero yo estoy en este punto, ¿no? Yo estoy acá. Aquí tengo mi stop loss. Entonces, esta vela alcista no supera esta vela. Luego una vela bajista, luego otra vela bajista, luego una vela alcista, luego otra vela bajista y luego una vela bajista, alcista, perdón, muy pequeña y luego una vela bajista. Entonces, Fabián, ¿por qué te saliste ahí si aquí continuó bajando? Porque se había acabado el horario operativo. Entonces, para mí, 5 minutos después de que cierra el horario,
yo cierro mi trade donde vaya. Esa es otra de las reglas que yo tengo. Eso hace parte de mi plan de trading. Entonces, vamos a revisar. Una orden que era 4,5 de beneficio se convirtió en una orden 7.25. ¿Listo? Entonces, al ser una orden 7.25, vamos a colocar esto donde estaba, acá. Una orden 7.25, más o menos aquí. Ay Dios, ¿por qué me está corriendo esto? Ya, listo, dejémosla ahí. Entonces, digamos que la orden está en este punto. No sé por qué no me deja. Ah, ya sé por qué, por el imán. Entonces, una orden se convierte en 7,5, entonces son 6, ¿sí? Más o menos son $420 en esta orden que tenemos acá. Entonces, vamos a revisar nuestro plan de trading, ¿listo? ¿Qué es nuestro plan de trading? El checklist que estamos viendo aquí abajo. Entonces, ¿este checklist qué es? ¿Revisamos H1? Sí. ¿Vimos un Market Structure Shift? Sí. ¿Cuál? Este. Trump, que fue el que marcamos al principio, cuando cerraba Tokio y abría Londres. ¿Había Fair Value Gap ahí? Sí, que fue el que identificamos con esta línea magenta, que la relación estaba muy cerquita al 85%. ¿Había Order Block? Sí, claro que había Order Block. Era este de acá, esta vela inicial que está acá. ¿Había un BPR? No, no había BPR. ¿Había superó o llegó al 75%? Sí, llegó al 75%, pero pues continuó y decidimos entrar en el borde del Fair Value Gap y no en el 75%. Y el PDRI, ¿dónde estábamos? ¿Estábamos por encima del 50%? Sí. ¿Eso quiere decir que pusimos una venta? Sí. ¿Y hasta dónde? Hasta el target. ¿Pero la orden siguió? Sí. Entonces me dio este movimiento de acá. Ahora vamos a ver qué pasó con el S&P 500, que es muy parecido a lo que hemos visto hasta el momento. Entonces, vamos a borrar las alertas. Listo. Ahora, vamos a colocar diario. Ya sabemos cómo es el cuento. Confluencias. Listo. H1, estamos en H1, la chequeamos. Ahora, vamos a mirar altos y bajos diarios. ¡Pum! Entonces, bajos cada vez más altos, altos cada vez más altos. Quiero velas, quiero las flechas. Listo, flechas. ¡Tin! Vamos para arriba. Ah, no, pero entonces ahorita vamos para abajo. Entonces, ¿qué vamos a buscar? Ventas. ¿Cómo las vamos a buscar? Vamos a mirar cómo las vamos a buscar. 15 minutos. 15 minutos. Ya no necesito las flechas. Chao, flechas. Vamos a marcar altos y bajos. Entonces, altos y bajos del día anterior. Entonces, altos y bajos día anterior. Tin. Altos y bajos día anterior. Perfecto, listo. Vamos a revisar Tokio. ¿Qué pasó con Tokio? Tokio tiene un movimiento bajista. ¿Qué hizo Londres? Londres. Listo. Londres fue hasta la mitad de Tokio. ¿Sí? Otra vez, vamos a mirar el PDRI de Tokio. PDRI de Tokio. Pum. Acá. 50%. Viene al 50%, cubre y nos vamos para abajo. Este fue el movimiento que yo analicé para poder entrar. Entonces, para mí, ¿cuál fue el Market Structure Shift? Estas velitas grises que estamos viendo en este punto. Pero como estamos en 15 minutos, seguramente no lo vamos a ver. Entonces vamos a quitar PDRI, chao. Y vamos a deseleccionar todo. Listo. Vamos a quitar Londres y vamos a quitar... No, Tokio todavía no lo vamos a quitar. Vamos a 5 minutos. 5 minutos. 5 minutos. Estamos viendo que nuestro... no, perdón. Estaba confundido. Pensé que esto era Dow Jones, pero no. En este caso, estamos viendo que nuestro último bajo es este. Entonces vamos a marcarlo. Entonces este es el bajo que me genera, el último bajo que me genera Tokio, ¿sí? Y esto es una toma de liquidez básicamente con rompimiento. Entonces, cuando él me hace mi Market Structure Shift es este de acá, son dos velas que rompen este bajo que está acá. ¿Listo? Yo coloco mi Fibo base, pum, acá. Acá yo coloco mi entrada. Entonces vamos a colocar esto un poquito más para acá, vamos a bajar a 1 minuto para identificar esos puntos un poquitico más claros. Listo, yo coloco mi entrada, seguramente la marca ahí por el spread, ¿sí? Seguramente está en ese punto, pero entonces yo coloco, vamos a usar la herramienta de venta. Él me la pone siempre al final, ¿sí? Pues porque yo la necesito si es al final. Yo no necesito
hacer backtesting. Aunque este software, este indicador que yo desarrollé permite hacer backtesting, no estamos en este caso haciendo backtesting. Entonces yo coloco mi orden en este punto. Si no estoy mal, es al 50% del Fair Value Gap. Vamos a revisar. Pintamos Fair Value Gap. TIN, efectivamente, este es el 50%. Yo entro entre el Fair Value Gap y el 75%, que es este punto de acá. Aquí es donde yo entro. Yo coloco mi orden al target, que es este. Y coloco mi stop loss, perdón. Esto es S&P 500, esto es 213. Entonces yo lo coloco más o menos por acá arriba. Ahí lo coloco yo. ¿Listo? Entonces vamos a borrar el Fair Value Gap. Vamos a mirar si estamos en horario de Silver Bullet. Sí, estamos justo antes del Silver Bullet. ¿Sí? Que aquí hay un término que se llama el Judas Swing. El swing de Judas. Entonces, justamente este es el swing de Judas. ¿Por qué? Porque me completa el 100% del movimiento. Eso lo veremos en otro video o lo veremos en clase. Cuando el precio, entonces vamos a utilizar nuestra flechita roja. Cuando el precio llega al target, esa flecha roja está desproporcionada. Vamos a dejarla completamente recta. Listo. Bien. Cuando él me llega al target, que es este punto de acá, ¿listo? ¿Qué hago yo? El mismo ejercicio de la vez pasada. Cuando llega 1, 2, casi, cuando me toca el target, es que yo coloco en break-even la orden y ahí comienzo a evaluar. Entonces, pero en 5 minutos. Eso no se hace en 1 minuto. En 1 minuto no funcionaría esta estrategia. Entonces, genera esta vela gris grande, se devuelve, si se dan cuenta, se devuelve hasta el 50% del Fair Value Gap. No se devuelve hasta el 50%, sino yo hubiera hecho una reentrada. No se devuelve hasta el 50%. Entonces, el precio viene, me genera otra vela bajista, una vela alcista que no supera la anterior, una vela bajista, otra vela bajista, una vela alcista que no supera la anterior, una vela bajista, y acá, este es mi último punto de control, si se dan cuenta, genera una vela bajista, luego otra vela bajista y luego una alcista que no supera este punto. Esta tampoco, pero esta sí. Entonces yo aquí me salgo. Entonces si se dan cuenta, esta es una orden que pasó de un 1 a 2 a un 1 a 5,77. Entonces 6 por 5,35 fueron 350. Entonces eso era lo que les quería mostrar. Básicamente el checklist, todo esto es configurable, ¿no? O sea, esto lo tienen nuestros alumnos y adicionalmente si ustedes quieren tener este indicador, les voy a pedir que se inscriban en una lista para poder acceder a él. Lo van a tener totalmente gratis, ¿sí? Así es, lo van a tener totalmente gratis. Entonces voy a dejarles el link para que se inscriban por aquí abajo. O en los comentarios del video o por la red social que lo estén viendo, en comentarios va a estar. Y cuando salga al público, yo les hago llegar el indicador para que ustedes lo puedan instalar en su MetaTrader 5. Bueno, me faltó hacer la última lista de chequeo, pero pues yo creo que en el camino la fuimos hablando. El Market Structure Shift fue este, el Fair Value Gap ahí lo había dejado, que pues si no lo pintamos y lo despintamos, ahí está el Fair Value Gap. Me genera un Order Block, sí, aquí está el Order Block. BPR, no hay BPR. El F75, sí, efectivamente, yo entro entre el 75 y el cierre del Fair Value Gap, que es el punto de entrada, y el PD Array, que es entro por encima del 50%, sí, efectivamente entro por encima del 50%, y entro en ¿qué? En venta, por 1. Entonces todo nuestro checklist quedó chuleado menos el BPR. Entonces espero que les haya gustado, el indicador. Aquí hay muchas más opciones, muchas más cosas que me encantaría mostrarles, pero es un poquitico más largo y el video pues ya fue demasiado largo por el día de hoy. Déjenme sus comentarios, déjenme en los comentarios qué les parece, si le harían alguna modificación, por qué el indicador tiene esto y por qué no tiene lo otro, por qué cuando entras de esta forma no entras de otra. Bueno, en fin, déjenme los comentarios que quieran, yo los contesto
en el momento en el que ustedes los pongan, y pues espero que les haya gustado. Los dejo entonces por el día de hoy, y espero subirles más contenido mucho más seguido para que ustedes puedan revisar cuál es y cómo es mi operativa diaria. Queridos traders, que tengan un excelente día. Nos vemos en la siguiente. Chao, chao.